Bueno, queridas alumnas, queridos alumnos, un gusto conocerlos de esta manera, a la distancia. Bienvenidos al módulo 4 de Ontologías de la Comunicación Contemporánea. Yo soy Eduardo Álvarez Pedrosian, eh, soy licenciado en Antropología, doctor en Filosofía, en el programa Historia de la Subjetividad, y realicé también un postdoctorado en Antropología nuevamente, en la Universidad de Barcelona el doctorado, en la de Sao Paulo el postdoctorado. Me acerqué a comunicación cuando era la vieja Licom, allá hace ya mucho tiempo, y no me fui nunca más. Me encontré siempre más que a gusto en mi propia casa. Y estoy trabajando como docente en la licenciatura y luego en la facultad hace ya 20 años. Paralelamente también tuve el gusto de desarrollar una práctica como comunicador, especialmente en radio, en un programa llamado Mateína, que durante 10 años fue una revista cultural bastante interesante en el medio, y eso, bueno, me dio una experiencia importante. Y en los últimos años, ya hace unos 7 años, 8 años va a ser, creamos un equipo de investigación, de intervención, de prácticas en la facultad, llamado Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental, el LABTE, del cual soy el coordinador. Y dentro del equipo, bueno, hay una veintena de compañeros, estudiantes, egresados, colaboradores, otros docentes, haciendo sus maestrías, sus doctorados, trabajando en distintas áreas de la facultad. Ahí desarrollamos trabajos audiovisuales, publicamos libros, hacemos cursos de posgrado, de grado, ya van a enterarse en los próximos semestres. Espero que muchos estén interesados en lo que hacemos y les guste. Trabajamos particularmente desde un enfoque que, bueno, en este curso de ontologías y en este módulo 4 vamos a ver las bases, digamos, filosóficas, especialmente en lo que tiene que ver con la ontología, ¿no? Con el planteo desde ahí. Y también algunos elementos que hacen a la epistemología, ¿no? A la perspectiva, digamos, vinculada a cómo entendemos la producción de conocimiento y la relación con la intervención y con las prácticas profesionales en comunicación. Antiguamente, desde el arranque por el 2015, yo daba el primer módulo de esta asignatura, y de alguna manera, ¿no?, armaba los grupos, armaba el curso desde su comienzo, y luego pasaba la posta a los colegas, que ustedes ya conocieron en los módulos anteriores. El año pasado yo estuve de año sabático, estoy en régimen de dedicación total, eso implica que los docentes investigadores, con perfil de investigadores como el mío, nos podemos dedicar, ¿no?, cada 7 años, uno de ellos, después del sexto, el séptimo de ir sabático, a actividades de investigación específicamente y afines de formación, de elaboración de productos. Y bueno, y en ese año pasado fue el año que la asignatura nuestra mutó, cambió, pasó de tercero a segundo año, y entonces la vuelta este año implicaba un ajuste en ese sentido. Por eso también, charlándolo con los colegas, vimos que lo mejor era pasar a estar en el último lugar, cerrar el curso, ¿no? Y el viejo módulo 1 pasó a ser ahora el módulo 4. Bien, nos tocó ahora esta situación de pandemia, de confinamiento, de suspensión de clases presenciales. Fue un retorno del año sabático bastante particular. Antes de tener que dedicarnos a este curso, junto con la que fue mi orientadora, como le llamamos a las tutoras, a los tutores, en el postdoctorado, mi orientadora de la Universidad de Sao Paulo, la doctora Fernanda Arias Peixoto, ofrecimos un curso de maestría para nuestro posgrado de la FIC, la maestría en Información y Comunicación,
tiene que ver con las temáticas específicas con las que trabaja el laboratorio dentro de las problemáticas de la comunicación y los procesos de subjetivación, especialmente en lo que hace los vínculos entre la antropología, la arquitectura y la comunicación, en lo que serán los estudios culturales urbanos, estudios urbanos, estudios, digamos, de la subjetividad y las dinámicas comunicacionales. Diálogos entre antropología, arquitectura y comunicación. Nos agarró justo cuando se suspendieron las actividades. Ahí elaboramos una serie de videos, los disponibilizamos junto a una plataforma con materiales, y después, bueno, complementamos una serie de 3 clases vía Zoom para ese grupo. Un grupo que es reducido, porque imagínense ustedes que los grupos de posgrado son mucho más chicos que los que son de grado, incluso, digamos, se parecen a las opcionales que nosotros podemos llegar a ofrecer, porque además de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación, es un curso que en general, es la segunda edición que hicimos, también nuclea estudiantes de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, especialmente en la maestría en Antropología, y también compañeros de otras facultades que hacen maestrías, diplomas y doctorados vinculados a esas temáticas. Así como también nosotros tenemos una visión abierta y dejamos participar profesionales de estas distintas áreas e interesados de otras áreas en estas temáticas, porque creemos que es muy importante el diálogo de saberes y otro tipo de vinculación de la teoría y la práctica, a la que tradicionalmente estamos acostumbrados. En ese sentido, bueno, se conformó un grupo muy lindo, como siempre, muy interesante, pero manejable en los términos de una clase por Zoom desde nuestra perspectiva. En tal sentido, y considerando las dificultades, ¿no?, de un grupo masivo como el de ustedes, en doble turno, y ya cerrando el semestre, con las pruebas encima, bueno, opté por esta modalidad, por la modalidad entonces de compartir con ustedes una serie de videos que van a ser subidos y van a ser compartidos en forma semanal. Son 4 semanas. Este que estamos ahora, yo produciendo, ustedes visionando, es el primero de esa serie, es la introducción general al módulo. Van a ser colgados, ¿no?, los domingos de noche o los lunes de mañana, correspondiente a cada semana relativa a este módulo 4, junto con las indicaciones de los materiales con los que van a trabajar. Esa va a ser la modalidad. Seleccioné una serie de materiales con los que trabajamos, que van a ver ustedes, son materiales académicos, de estudio. Entonces, dada la situación de poco tiempo, de bastante estrés en general vinculado a las condiciones de vida, ¿no?, de habitabilidad y de lo que tiene que ver con las actividades cotidianas, me parece que lo mejor es que se concentren en leer artículos, capítulos, y trabajen con estos videos como manera de presentación, de puesta, ¿no?, al aire de las temáticas y los contenidos. También voy a trabajar en base a unas presentaciones en PPT, que también las voy a colgar y también ustedes las van a poder permanentemente consultar. Yo las voy ahora a compartir con ustedes en la página, en la pantalla, y de esa manera también vamos a poder seguir esa presentación. Yo creo que con el video, con la presentación también, y esos materiales seleccionados específicamente para que ustedes puedan trabajar sobre ellos, van a tener una buena plataforma de estudio. El gran tema es ese, ¿no?, cómo concentrar la atención, cómo poder sacarle jugo a esta situación. Y bueno, creo que lo mejor puede ser dedicarle tiempo a la lectura de textos específicamente escritos como textos. Acercarlos a ustedes también a material académico, que se vayan vinculando cada vez más a eso, a lecturas de los propios docentes investigadores, como en nuestro caso, a los autores referentes de ciertos campos, de ciertas temáticas. Y de esa manera, bueno, irla llevando. También,
para tratar de apoyarlos lo más posible y concentrarlos en la tarea, voy a compartir con ustedes desde ahora la propuesta de prueba, ¿no?, que les voy a proponer para este módulo. Es un trabajo grupal, colectivo, ya lo van a ver, pero proponérselos desde el arranque, ¿no?, a un mes de la entrega, digamos así, les va a permitir a ustedes organizarse y sacarle el mayor provecho posible a esta situación. Ir yendo, ¿no?, semana a semana, ir incorporando las diferentes lecturas, los diferentes abordajes que vamos a ir avanzando. Que van a ver ustedes, están planteados de una manera, digamos, no aditiva, sino que ya las temáticas van a estar desde el principio todas puestas en juego. Lo que no quita que haya una serie, ¿no?, una serie de profundización y de acumulación que permite ir sumando más conceptos, más problemáticas, más autores secundarios, pero que básicamente tiene que ver con las temáticas que vamos a plantear desde ahora. De esa manera espero que podamos tener una buena experiencia, dada esta situación, una experiencia que ustedes se sientan satisfechos, que realmente le han sacado jugo a esto, que han aprendido, que han podido llegar a este momento del semestre y cerrarlo de una manera digna, ¿no?, con las energías bien puestas, y dentro de lo posible integrarlo a esa vida cotidiana tan especialmente sensible en estos momentos. También la temática que les voy a plantear tiene que ver con ello, ¿tá? Y bien, voy a pasar entonces a compartir eso con ustedes. Por último, aclararles, después les voy a escribir un correo también, que estoy a disposición de ustedes para cualquier tipo de consulta, por supuesto. Por correo electrónico, a través del EVA, o directamente en mi casilla, que también está ahí la dirección institucional, un correo @fic. Y en algún caso, si ustedes lo ven pertinente, el grupo, a nivel grupal, así lo desea, podemos coordinar alguna consulta vía Zoom para vernos y escucharnos simultáneamente, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, con todos esos dispositivos, más o menos, yo creo que vamos a poder trabajar bastante bien. La idea es compartir con ustedes entonces estas presentaciones a modo de ir, ¿no?, generando ese acumulado del que les estaba planteando, pero donde ya desde el principio vamos a poder ir planteando las temáticas generales que hacen al módulo, ¿tá? Y de esa manera estos videos sirvan de gran presentación general. Trataré de no ser muy extenso. En algunos casos soy consciente de que van a acceder más a los audios que a los videos. Este programa me permite generar ambas cosas, el video y el audio simultáneamente. Vamos a colgar las dos versiones, así aquellos que tengan problema de conectividad puedan acceder al audio. Por último, les comento también, antes de ingresar en esto y tratar de ser breve como les comentaba, a aquellos compañeros que ustedes conozcan, que sepan que tienen problemas de conectividad, por favor díganles que se comuniquen personalmente, que vemos la forma de hacerles llegar estos materiales, ¿tá? La idea es que todos puedan contar con ello. El audio es mucho más accesible, puede ser adjuntado a un correo, así que en ese sentido no hay ningún inconveniente. Bien. Bueno, para arrancar entonces, para comentarles esto, ahí lo que ven, ¿no?, como imagen que siempre utilizábamos antes, y a mí me parece que es una consigna interesante para mantener, tenemos a la nave de los locos, del Bosco, el gran pintor, ¿no?, flamenco del comienzos del siglo XVI, esta es una pintura de 1500 y poco, que tiene que ver con esa visión de cómo desde la cultura, la matriz occidental de la que somos directamente herederos, una de las principales herencias que tenemos, se concebía, ¿no?, a la cuestión de la locura. La cuestión de la locura que, bueno, se va a configurar como esa gran otredad que tenemos a nuestro interior, dentro de nuestro mundo, dentro de esa racionalidad que se ve asediada. Entonces, por eso que ya no es
como era hasta el momento la muerte, sino esa sin razón, que no tiene explicación factible. La nave de los locos, esas naves, ¿no?, que surcaban los mares, los canales, en esos Países Bajos, sin rumbo, donde se depositaban a estos sujetos y erraban por allí. Miren el árbol del conocimiento, el famoso árbol del saber, la verdad, plantado en el medio de esa nave, armado, ¿no?, como con cuerdas, después de haber sido roto, como reconfigurado. Y también está esa idea, ¿verdad?, de que los locos saben, de que esa locura también ilumina. Lo que tiene es esto, ¿verdad? Lo que tiene es la posibilidad de ponernos rápidamente frente a esa duda, que es a la que yo los estoy invitando a participar. Esa duda frente a cualquier tipo de naturalización o esencialización de lo que somos. Este módulo entonces va a intentar ser el módulo final del curso y en ese sentido profundizar lo más posible en unas nociones, en unas concepciones que son fundamentales para nuestra contemporaneidad, para cómo nos pensamos desde el presente y mirando un poco más allá, tratando de divisar los devenires de lo que se nos viene, ¿no?, de los próximos pasos, del futuro cercano. En ese sentido, ustedes ven en el programa que estas son las 3 grandes temáticas que vamos a abordar. Yo hice un intento especial este año de tratar de ir en esta secuencia lo más prolijamente posible para que ustedes puedan ordenarse en la lectura de los materiales, en el seguimiento del desarrollo. Pero como yo les planteaba, las 3 temáticas, las 3 clases que están planteadas así, de hecho, corresponden a dimensiones y aspectos que ya están presentes en las otras, ¿no es verdad? Lo que tiene que ver en base es a acercarlos a ustedes, ¿no?, al trabajo de unos autores que son fundamentales y que no los van a trabajar, digamos, en algunos casos no los van a ver en otra asignatura y en otros casos los van a ver pero muy picoteados. Y a mí lo que me parece importante es que puedan ustedes tener una visión integral, holística de la obra y de la perspectiva de ellos, especialmente de uno, ¿no?, de Michel Foucault. Saber, poder, subjetividad, ¿no?, es una tríada de conceptos, de dimensiones, de aspectos que, como planteó a su vez Gilles Deleuze, otro de estos autores, que no lo vamos a trabajar tan en profundidad, pero que está presente siempre, ustedes van a verlo, conceptualizó a la obra de su amigo intelectual Foucault, ¿no? Estas 3 ontologías, como la llamó él, de la obra Foucaultiana, ¿no?, la relación entre los saberes, los poderes y la subjetividad. Habrán oído hablar muchas veces de que el poder está vinculado al saber, de que el saber es poder, y esta cuestión de la subjetividad apareció desde el comienzo en el curso. Bueno, los voy a invitar a tratar de trabajar directamente de lleno en esto, para cerrar, como les decía, tratando de profundizar lo más posible en esta concepción, ¿no? Una concepción que nos pone frente a la pregunta sobre lo que somos, nosotros mismos como seres. Y de ahí esta ontología contemporánea, este pensamiento del ser, no esencialista, no de la forma clásica, sino de forma contemporánea, en el devenir de lo que nos vamos haciendo desde nuestras prácticas y nuestros aconteceres. Ahí viene esta idea, entonces, ¿cómo concebir al sujeto? ¿Cómo concebirnos a nosotros mismos? Concebirnos como proceso, desde la creatividad, como la actividad fundamental, que implica también crearnos a nosotros mismos dentro de esas prácticas, y la transversalidad, la articulación de múltiples factores que nos están atravesando, nos están configurando y generan, ¿no?, diferentes diseños de nuestra existencia. No son cuestiones puramente ajenas. Eso implica pensar la relación entre el adentro y el afuera de una forma no coextensiva,
no como una simple barrera que separa dos cosas que son contiguas. Esto se lee en los términos de no pensarnos a nosotros como entidades, como seres, al estilo, ¿no?, de las visiones más positivistas, más racionalistas, cosas que vieron en los primeros módulos del curso, ¿verdad? No como burbujas, como esferas cerradas sobre sí mismos, donde hay una interioridad ajena a una exterioridad, sino que ese afuera está dentro nuestro, el afuera en el adentro. Lo vamos a trabajar. Y esto implica, el último punto, una manera de entender la ontología, esta ontología contemporánea, y específicamente Michel Foucault, en los últimos trabajos, el último Foucault, como se lo conoce, trabajó específicamente en estos términos, en términos ontológicos, y él definió lo que se llamaría una ontología del presente, o de nosotros mismos, o de la actualidad. Son diferentes nombres que le dio en una de las últimas conferencias, convertidas en escritos, antes de fallecer. Y caracterizó esta ontología del presente como una actividad, digamos, que está en el intersticio, ¿no?, en el entre, lo que puede ser considerado tradicionalmente como una actividad filosófica, de creación de conceptos, del pensar, y científica, de creación de categorías, de variables, de constantes, que tienen que ver con datos empíricos observables, ¿verdad? Que tienen que ver con el conocimiento. Esta ontología entonces se ubica entre el pensar y el conocer. Y es el lugar que tradicionalmente han tenido las ciencias humanas y sociales. Justamente los estudios y las ciencias particularmente que se denominaron ciencias de la comunicación, desde nuestra perspectiva, vienen a ser la última generación de ese tipo de saberes, que implica una herencia y una transformación, pero que por eso mismo se liga fuertemente a esta ontología del presente. Y Foucault va a definir que esta ontología del presente se caracteriza por ser el estudio de los modos de problematización. Lo vamos a ir entendiendo todo paso a paso. Acá ven, comparto con ustedes y lo van a tener para poderlo trabajar en profundidad. Voy a colgar la presentación, como les decía, ¿no?, para cada una de estas 4 clases del módulo, los materiales específicos que van, ¿no, verdad? Para esta presentación general, ubiqué esos 2 materiales de mi autoría. Uno es un libro, El afuera en el adentro, ¿ven? Tiene que ver con esto que hablábamos antes, con una teoría de la subjetividad, más allá del sujeto entendido como individuo, sino entendido como un producto, una creación, un constructo en el cual, ¿no?, todas esas fuerzas que van más allá de la distinción entre un adentro y un afuera coextensivo, transversalmente lo atraviesan y lo configuran, el adentro, ¿no, verdad?, configurado por ese afuera, lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo que las viejas ciencias humanas y sociales concebían, ¿verdad?, configurándonos. Y ahí en realidad lo que se trata es de un estudio que fue mi tesis, digamos, del diploma de estudios avanzados, lo que vendría a ser hoy una maestría, dentro de mi doctorado en la Universidad de Barcelona, en filosofía, en el programa justamente Historia de la Subjetividad. Vean el subtítulo, Estética, Nomadismo y Multiplicidades. Es un libro que publicamos en la antigua LICOM, lo van a tener ustedes en PDF, en una colección que tuve el gusto también de trabajar en su armado, cuando fui asistente académico de la dirección, una serie que llamamos Investigaciones en Comunicación. Es un trabajo donde analizo justamente, ¿no?, la obra de Foucault, de Deleuze y Guattari. Ese es el otro autor que sí vamos a dedicar más, que en el caso de Deleuziano, pero que junto con Deleuze también trabajaron en pareja muchísimo. Vamos a trabajar aquí, ¿no? Esos 3 autores que generaron toda esta concepción de un pensamiento del afuera, para tomar una definición que el propio Foucault va a tomar refiriéndose a otro investigador, otro pensador muy interesante en su contexto, el pensamiento del afuera.
Se trata de eso, ¿no? De tratar de no esencializar, de ver hasta dónde podemos generar una ontología y generar un pensamiento sobre lo que somos, que no se reduzca, que no encuentre atascos, que no se haga, digamos, trampa el solitario recurriendo a diferentes tipos de ideas que sirvan algo así como de clausuras, ¿no? De nociones explicativas por sí mismas, naturalizaciones, sustancializaciones de lo que somos, que es como si funcionaba la ontología tradicional y como si funciona también cierto tipo de ciencia social estándar, ingenua, que recurre a una idea de la naturaleza humana, ¿no? Que queda implícita, que no es problematizada. Entonces ese libro es un libro que les va a servir de base, también para conocer cómo pienso yo. Ahí van a tener todo esto que les estoy planteando de una manera sistematizada, bien armada. Tiene un prólogo hecho por mi tutor del doctorado, el filósofo doctor Manuel Cruz, que es un pensador catalán, español, muy interesante, contemporáneo, un gran pensador. También yo creo que les puede parecer muy interesante. Y un artículo que publiqué en la revista Atenea Digital, una revista también de Barcelona, pero del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi doctorado fue en la Universidad de Barcelona, es la otra gran universidad, del Departamento de Psicología Social. Entonces también se vincula, ¿no?, a ciertas áreas de conocimiento, como ustedes están viendo en relación a los módulos anteriores, donde se debaten todas estas temáticas, donde se configuran este tipo de pensamientos sobre estas cuestiones. La antropología, la psicología social, ¿no? La filosofía permanentemente en diálogo con ello, y a partir de ahí cómo aparecen la sociología de la cultura, la economía política, bueno, la historia siempre, ¿verdad? Y la comunicación, van a ver ustedes cómo está constantemente en todo ello y por qué en una facultad de información y comunicación resulta tan relevante todo lo que les estamos planteando. Atreverse a pensarnos a nosotros mismos, miren cómo se llama, refiere a la máxima kantiana de Immanuel Kant, uno de los principales filósofos de la Ilustración, lo cual va a tener para Foucault un rol muy importante y tiene que ver con cómo repensarnos desde uno de los grandes mojones de nuestra tradición cultural para poder deconstruirla, ¿no? Aude sapere, ¿no? Atrévete a pensar. En este caso, a diferencia de como lo planteaba Kant, vendría a ser algo así como atrevernos a pensarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Esta idea de poner la propia cuestión de lo que somos en juego, un pensamiento que se atreva a ello. Algo que desde lo que llamamos los pensadores de la sospecha, con Freud y la teoría del inconsciente, con Marx y toda su teoría de la producción, con Nietzsche, por supuesto, que es la figura junto a Marx más explícitamente tomada en cuenta por estos pensadores, y su teoría de la voluntad, y su teoría, digamos, de lo que es el devenir, está puesto sobre la mesa, ¿verdad? Esa teoría de la sospecha, esa cuestión de que después las ciencias humanas y sociales la van a retomar, lo que somos, ese hombre tradicional, ser humano después, se convierte en tema de investigación, ¿verdad? Primero, bueno, como un objeto, ¿no?, similar al de las ciencias naturales, luego eso también entra en crisis, y en esa línea epistemológica, ese devenir epistemológico, es que nos encontramos en la actualidad, en esta ontología del presente. Ese artículo de la revista es un homenaje a Foucault en un seminario de filosofía que se realizó aquí en Montevideo, en su honor, un homenaje vinculado a una fecha en torno a que se conmemoraba su fallecimiento. Así que también es un texto bastante importante, bastante sentido, en ese sentido es relevante
¿tá? Y sirve también de alguna manera como síntesis del libro en general. Ustedes ven que hay una nota que dice: el libro es de apoyo para profundizar, no es obligatoria su lectura, como sí el artículo. El artículo sí es de obligatoria lectura por un tema de extensión y, como les digo, porque sintetiza mucho de esto y va más directamente a los temas que planteamos en el curso, pero el libro, como les digo, les va a venir muy bien, más a aquellos que quieran profundizar en esto, porque también los va a acercar, ¿no? Especialmente la filosofía deleuziana, a todas las discusiones con las ciencias humanas y sociales, e incluso incluye un apéndice, que es un artículo publicado en la Universidad de Playa Ancha, en la revista Faro, una de las principales revistas de comunicación de Latinoamérica, llamada, bueno, La cuarta dimensión del triedro, Ciencias de la comunicación y virtualización de la subjetividad, que algo lo vamos a ver. Pero acá está el artículo completo, que tiene que ver con este lugar que ocupan las ciencias de la comunicación y los estudios en comunicación más en general en este devenir epistemológico. Y ahí un poco terminan de encajar las piezas. Pero bueno, no lo ponemos como obligatorio en el entendido de que, como decía al principio, no todos tenemos tiempo para estudiar, más allá de lo que estrictamente hace falta, y está complicado el panorama, dada la situación de la pandemia, así que bueno, es mucha información. Pero sí lo pongo a disposición para aquellos que quieran profundizar más. Y después, para la segunda clase, el segundo ítem, saber, poder, subjetividad, ahí vamos a trabajar especialmente, ¿no? Y van a ver que el desarrollo de la presentación que les voy a hacer va para ayudarlos a entrar en ello. Un texto de Miguel Morey, otro gran filósofo, pensador catalán, que tuve el gusto de tenerlo como profesor del doctorado que les mencionaba, que es el traductor de la obra de Foucault y de la obra de Deleuze al castellano, uno de los principales traductores. Fue alumno de Foucault incluso. Miguel Morey tiene un estudio preliminar a la publicación de un texto de Foucault, que vamos también a estudiar. Este texto preliminar de Morey se llama La cuestión del método, y ahí se explicita, ¿no?, todo su devenir histórico, teórico, y la metodología implicada en los trabajos de Foucault. Es un texto muy importante. Y una película que es un documental fascinante de Calderón, llamado Michel Foucault por sí mismo, que está también disponible, lo van a poder ver. Los años anteriores lo veíamos en clase, los diferentes compañeros después debatían en una especie de foro, de cineforo, que armábamos en el salón, y pasábamos, la verdad, un momento fantástico. Incluso después les pedíamos un trabajo específico, grupal, y como les comenté, era el primer módulo, así que con eso armábamos los grupos, y ahí realmente se podía terminar como de tener una idea más cabal de toda esta cantidad de investigaciones que desarrolló Foucault, problemáticas vinculadas al saber, al poder, a la subjetividad. Es muy interesante porque Calderón recupera, digamos, de manera muy exhaustiva, diferentes entrevistas, audios, videos, documentales, donde aparece el propio Foucault. Por eso se llama Michel Foucault por sí mismo. Y también juega con esta idea del sí mismo, con este pliegue que tanto estudió Foucault, lo vamos a ver en lo que tiene que ver con la historia de la subjetividad, de cómo nos configuramos como sujetos, ¿no? En esta desnaturalización, no dar por sentado lo que somos, Foucault rastreó a ver, ¿no?, arqueológicamente en qué configuraciones aparece el sujeto. Es creado, es inventado, somos una invención, no somos algo natural, dado, una esencia. Y ahí la idea del sí mismo, del pliegue, ¿no?, de mirarse, del juego de espejos, de diferentes tecnologías que permiten encontrarnos y construirnos a nosotros mismos, aquí el documentalista lo aplica con el título. Así que también están, digamos, más que invitados, ¿no? Tienen la obligación de
visionar esta película porque les va a ser fundamental para poder terminar de, ¿no?, imprimir muchas de estas ideas, viendo al propio Foucault, escuchando al propio Foucault y también viendo una serie de montajes de imágenes que tienen que ver con las diferentes temáticas que se ponen aquí en juego. En el tercer aspecto, en el tercer punto, digamos la tercera clase de este módulo, creatividad y transversalidad, el sujeto como proceso, ahí vamos a trabajar sobre 2 capítulos de un libro de Félix Guattari, que como les contaba es uno de los autores también fundamentales de este pensamiento de la afuera. Alguien que viene de justamente la práctica terapéutica, viene de coordinar un psiquiátrico bastante particular en su contexto, donde los propios pacientes participan de su gestión, viene también de la militancia política y que después en un momento determinado se va a encontrar con el filósofo Gilles Deleuze y van a elaborar una serie de trabajos emblemáticos para estas últimas décadas y el presente. Félix Guattari nos va a invitar justamente a trabajar esta teoría de la subjetividad desde una reinterpretación bastante rica, bastante creativa de la teoría del inconsciente, que ya han visto en los módulos anteriores y sobre las que se ha avanzado mucho en relación a esto. Acá vamos a ver acerca de la producción de subjetividad y el nuevo paradigma estético. Ambos capítulos que están en un libro llamado Caosmosis, o Caosmosis, como ustedes quieran. Vamos a trabajar todos esos conceptos. Les va a parecer muy interesante. Incluso él va a plantear algunos ejemplos bien comunicacionales, como para poder ver cómo todo esto se aplica. Y por último, en la ontología del presente como estudio de los modos de problematización, que es hacia donde vamos, ¿no? Por eso es el nombre de la última clase, pero vieron ustedes, ya está desde el presente planteado, vamos a volver a Foucault y vamos a trabajar tecnologías del yo, el texto que hace, ¿no?, la presentación Miguel Morey, el propio texto de Michel Foucault, como ejemplo de cómo se puede analizar desde su perspectiva la producción de subjetividad y tratar de pensar cómo sería actualmente y tratar de ponerla, ¿no?, en el presente, que algo también ya han ido avanzando, y que es la ilustración, una de sus últimas conferencias también, esa en la que, como les dije, plantea esta revisión de, digamos, el proyecto moderno, el proyecto kantiano, y se enuncia esta cuestión de la ontología como el estudio de los modos de problematización. Esa mirada entre el pensar y el conocer que nos ubica en una tarea filosófico-crítica que trata de desnudar aquellas cosas que nos están haciendo lo que somos y que trata de divisar para dónde es que estamos deviniendo, transformándonos, ¿no?, en movimiento. Esos son los materiales que vamos a ver. Yo sé que ahora la asignatura está en segundo año, como les había planteado, sé que ustedes están en el cuarto semestre, así que yo sé que son cosas complicadas, son cosas densas, pero ya venimos de los módulos anteriores, así que de alguna manera el banquete está servido para ponernos, ¿no?, en la mejor tradición filosófica platónica. El banquete, este disfrute de las ideas, de los conceptos, del debate, del diálogo entre los que estamos pensando, está servido. Así que yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Para terminar esta presentación general, simplemente comentarles cosas que ya hemos ido viendo, yo ya se las he ido planteando a lo largo de estos minutos, ¿no?, de este tiempo de presentación. Pero acá quedan plasmadas, para que ustedes las puedan recuperar y hagan síntesis de todo lo que yo estoy planteándoles. Retomar el curso y ver la finalización de un viaje. Eso es lo que vamos a hacer en este módulo 4, ¿verdad? Replantearnos, ¿no?, entonces, ¿qué sería esta cuestión de la ontología ahora desde una perspectiva contemporánea? Pensar, ¿no?, el lugar que ocupa lo comunicacional como dimensión, ¿no?, de los fenómenos humanos de existencia,
para ver su relevancia, su prioridad, digamos, su lugar determinante en el contexto actual. Y luego pensar, ¿no?, permanentemente cómo esto se liga a diferentes prácticas, oficios y quehaceres cualificados de la comunicación. Este es un punto importante, ¿no? De eso casi no hablé hasta ahora, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta. Desde el laboratorio que les comenté, que armamos hace un tiempo y que trabajamos, el laboratorio transdisciplinario de etnografía experimental, trabajamos desde esta línea, ¿no? Desde una teoría del conocimiento y del pensamiento, una nociología, más allá que la epistemología, que solo tiene que ver, digamos, con el conocimiento científico, una teoría de cómo pensamos, sea desde la ciencia, sea desde el arte, sea desde la filosofía, sea desde otros saberes, por ejemplo, los que se producen desde los oficios y las prácticas de los comunicadores, donde tratamos justamente de poner todo eso en diálogo y concebimos que los comunicadores tienen una infinidad de virtudes y elementos para compartir y de los cuales se alimenta. Y eso tiene que ver también con una concepción que va más allá de la dicotomía entre teoría y práctica. Ni siquiera pensamos que se retroalimentan, pensamos que son cosas distintas, que hay una teoría que emerge desde las prácticas de los diferentes oficios, y en este caso desde los oficios de la comunicación, y que hay una práctica teórica, que hay una manera de hacer teoría, y en ese sentido uno puede ser un periodista deportivo, uno puede ser un camarógrafo de un canal de televisión, uno puede ser un organizador de instituciones y gestor, ¿no?, de la información y productor de mensajes en diferentes comunidades. Uno puede trabajar en ámbitos educativos, de industrias creativas, lo que ustedes quieran. Uno puede ejercer el oficio de la comunicación en esa gran variedad interconectada de posibilidades que nos ofrece cada vez más, pero si es de la universidad, si es, digamos, formado en este contexto en el que nosotros estamos, en nuestra facultad, lo es porque va a trabajar de una manera cualificada, va a trabajar con conceptos, con idea fuerza, con una metodología rigurosa. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. No vamos a obligarlos a leer autores, pensadores, discutir temas, porque, bueno, porque hay que hacerlo y solo porque hay que hacerlo, sino que creemos que hay en ese sentido una utilidad por un tema pragmático, porque efectivamente van a ser comunicadores mejores, van a ser comunicadores cualificados, van a poder crear mejores mensajes, van a poder transmitirlos mejor, van a poder generar mejores efectos en los contextos en los que trabajen, porque van a poder, en este caso, esa es nuestra asignatura, poder llegar hasta, digamos, lo más intenso que se puede, ¿no?, poner en tela de juicio y problematizar la propia naturaleza de lo que somos, ¿no? Y en los términos clásicos de la teoría de la comunicación, no dar por sentado que es un receptor, un emisor, ni siquiera el canal de transmisión, ni los medios y los lenguajes que estén en juego, los propios sujetos que están en cuestión, los propios seres que se comunican, son parte del fenómeno comunicacional. Nos hacemos en la comunicación, no existimos previo a eso. Ese es el desafío y esa es la apuesta de contar con una asignatura como esta en la carrera. Y en ese sentido, bueno, si está ahora en el cuarto semestre, en segundo año, mejor, porque permite que ustedes tempranamente puedan incorporar, ¿no?, este bichito de la sospecha, ¿no?, ontológica desde el vamos, desde ahora. No desde el primero, porque bueno, ya sería mucho, pero sí ya desde este segundo año, ¿no? Y luego seguir avanzando en ello. Y por último, lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el corazón de este módulo 4? Bueno, el pensamiento de la afuera, que ustedes conozcan sus fuentes y sus proyecciones. Van a ver cómo está
permeando todo el escenario contemporáneo, como aparece tanto en las perspectivas decoloniales, de lucha de minorías, de diferentes identidades y formas subjetivas alternativas, en los estudios postcoloniales, decoloniales, de género, estudios queer, como se los conoce, ¿no verdad? Vinculado a los movimientos de diferentes tipos de identidades subalternas que fueron tradicionalmente aplastadas por esa imagen hegemónica que dominó en la occidentalidad. Especialmente con Foucault, ¿no? Pero esta perspectiva nos permite hacer una antropología de nuestra propia cultura, cuestionarnos nuestra propia herencia civilizatoria para deconstruirla y saber por qué pensamos como pensamos. Y ponernos en un siglo XXI múltiple, abierto, ¿no? Que reconoce otras tradiciones y se enriquece con una pluralidad de culturas, de pensamientos, de saberes. El propio Michel Foucault, en un homenaje que hacía a Deleuze, en un prólogo también de una obra de Deleuze, planteaba, ¿no?, que el siglo, y yo creo que se refería al siglo XXI, va a ser un siglo deleuziano, y era en ese sentido, un siglo de las multiplicidades, del pensamiento nómade, de visiones creativas y afirmativas, constructoras del mundo. Y a eso es a lo que aspiramos en este módulo particularmente. Esto es simplemente para tenerlos en mente, para tenerlos allí. Recuerden esa imagen que está en el centro, ¿no? La imagen, una planta y un corte, en los términos arquitectónicos, del panóptico, capaz una de las figuras por las que más es conocido Michel Foucault, por haber hecho ese estudio tan minucioso, esa microfísica del poder, como la llamó, de los mecanismos de represión y control de lo que llamó también las sociedades disciplinarias, ¿no? Esa era, ¿no?, de la modernidad consolidada, ¿no?, traducida en las disciplinas científicas que produjeron una subjetividad, la subjetividad moderna desde Occidente, lo que conocemos como Occidente, y que se globalizó y pasó a dominar, por supuesto, de maneras más o menos siempre eh, incompletas, siempre híbridas, siempre mestizas, en diferentes partes del mundo, y que después va a entrar en crisis, ¿no? Ese panóptico, ese dispositivo de vigilancia de las cárceles, que luego también se va a expandir, donde no hace falta, ¿verdad?, que exista alguien observando y que sea observado a su vez por aquellos que son reprimidos, porque el propio dispositivo arquitectónico hace que el que está en alguna de las celdas no sepa si lo están vigilando. Y por tanto, el modelo es, digamos, optimizado en ese sentido. Pasamos a vigilarnos a nosotros mismos, casi sin darnos cuenta. Arriba tienen algunas imágenes de movilizaciones de lo que caracterizó a aquello que se conoció como el Mayo francés. Y ese es un acontecimiento muy importante en esta historia. La verdad, Francia en 1968 y también otras partes del mundo, México, Latinoamérica, ¿verdad? También represión al movimiento estudiantil, Los Ángeles, California, en la misma época, y otras partes del mundo, donde se vivió una gran efervescencia cultural, que, ¿no?, de alguna manera generó un movimiento contracultural frente a esa hegemonía que ya estaba perimida, esos modelos totalizantes de esa modernidad que ya no se sostenía más, en un momento en donde la gran mayoría de esos diferentes eh, lugares que habían sido colonizados por esas potencias europeas alcanzaban su independencia, especialmente ya llegando a África, ¿no?, los últimos que lograron, vía revoluciones bastante importantes, alcanzar su independencia, pero bueno, es una historia que vamos a tratar de mencionar, aunque sea en una de las clases siguientes, pero que es medular
en este sentido. Ahí tienen, por ejemplo, en una de ellas a Foucault con Deleuze, que lo está un policía agarrando de atrás. El que está de fondo, que luego aparece en primer plano junto con Foucault, es Jean-Paul Sartre, uno de los grandes filósofos de la vieja generación, que va a ser una fuente de inspiración para estos, ¿no? Conocidos vagamente, otra cosa que podemos conversar en alguna clase también, como postestructuralistas. Terminología que, bueno, que podemos cuestionar porque no es muy rigurosa para poder concebir exactamente de lo que se trata, pero que sí tiene que ver con una de las principales fuentes de las que deriva este pensamiento, y es el estructuralismo. Sartre viene de lo que se consideraba como el existencialismo, la principal fuente filosófica de la época, de posguerra, no de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, en el Mayo francés, es cuando esta nueva generación alza la voz, se establece, ¿no?, como un nuevo horizonte de pensamiento. Y aquí tienen unas imágenes de Gilles Deleuze con Félix Guattari, que, como les comentaba, después van a elaborar unos trabajos que son muy importantes que ustedes conozcan, aunque sea nominalmente, pero que sepan que existen. Porque reelaboraron fuerte, de una manera muy intensa, toda la tradición de la teoría del inconsciente, desde el psicoanálisis, por lo que ellos van a hablar de esquizoanálisis, ¿no? Y también van a hacer una conjunción muy particular de la antropología cultural, social y cultural, lo que en Francia es la etnología, y esa teoría del inconsciente, generando una síntesis bastante interesante. Y van a plantear eso que se conoce como el pensamiento nómade, el pensamiento rizomático, que es profundamente conectivo, heterogéneo, multiplicador, pragmático, experimental. Y tiene todo que ver con las prácticas de los comunicadores en ese sentido. Bien, por último, para cerrar, esta es la propuesta de trabajo final del módulo. Como les dije, ya la vamos a plantear, van a tener esto, así que no hace falta que lo copien viendo el video, lo van a poder tomar directamente del PPT, pero como les decía, tómenla desde ahora, lo van pensando, se va organizando el grupo y de esa manera lo van construyendo. Y semana a semana van avanzando en las lecturas. Cualquier consulta que tienen me la hacen llegar vía correo, vía reunión, y van avanzando en la consecución de esto, que es un trabajo colectivo, colaborativo. La realización grupal de un ensayo escrito de carácter reflexivo sobre alguna problemática, situación específica o fenómeno desencadenado y o potenciado por la actual pandemia de COVID-19. Desde la perspectiva estudiada en el módulo 4, referida a los procesos de subjetivación contemporánea y sus mediaciones constitutivas. Para ello se debe hacer uso de la bibliografía obligatoria, pudiendo complementarla con materiales del resto del curso, así como con otras fuentes específicamente vinculadas al planteo grupal y su formulación. Ese es el planteo, ¿no? Pensar en esta situación contemporánea y justamente aplicar esta ontología del presente, este paradigma estético que vamos a ver con Guattari, esta teoría de la subjetividad que nos permite cartografiar, mapear aquellas diferentes entidades, seres humanos, no humanos, que nos están constituyendo transversalmente y nos están determinando en lo que somos, en nuestro presente y en el futuro cercano, y hacia dónde vamos. Nada mejor que poner entonces en práctica todas estas reflexiones, todos estos conceptos, todas estas teorías en lo que nos está pasando ahora. Y esa es la invitación, también para que les sirva a ustedes, ¿no? Como tecnología del yo, como tecnología del sí mismo. Lo vamos a ver con Foucault. Es uno de los títulos que hemos visto, ¿vieron? Como un saber que nos permite, bueno, mejorarnos, alcanzar una situación más positiva, sanar, ¿verdad? Hacer catarsis, crear conocimiento, crear
nuevas cosas, hacer mundo. Es un trabajo muy puntual, es para una asignatura, va a ser durante un mes, pero espero que sea una experiencia de la que no se olviden. Después, en un curso que nosotros desde el LabT, el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental, ofrecemos, vamos a seguir en esta línea, ¿tá? Pero vinculándolo específicamente a el habitar, a las cuestiones de la espacio-temporalidad, del diseño existencial, más aún. Y ahí trabajamos con compañeros arquitectos y diseñadores y urbanistas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Está ubicado en el 6º semestre, ¿no? Entonces, bueno, capaz que ustedes no lo van a hacer, recién van a pasar al 4º, pero capaz que si quieren lo pueden hacer, es una materia opcional. Va a ser una continuación de lo que estamos viendo, pero aplicado específicamente a un programa que desarrollamos en donde tratamos de llevar todo esto a esas temáticas, en donde antropología, arquitectura y comunicación se entrelazan. ¿Tá? En este caso, bueno, retomando lo que vieron en los módulos anteriores, siempre dentro de esta asignatura de ontología de la comunicación contemporánea, reflexionar sobre alguna problemática, situación específica o fenómeno que ustedes puedan delimitar, identificar y van a contribuir a su construcción, no existe de antemano, vinculado a esto que estamos experimentando. Puede ser desde diferentes cuestiones mediáticas vinculadas a medios masivos de comunicación, como ya estuvieron trabajando para los módulos anteriores, o fuera, digamos, de una mirada mediocentrista, como se le dice en comunicación, en cualquier otro tipo de mediación que no necesariamente tenga que ver con medios masivos de comunicación, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la ciudad, que son las cosas que estudiamos, con diferentes tipos de vínculos en las redes sociales, puede tener un corte más vinculado a una problemática como el trabajo, como la vida cotidiana, la intimidad, el estudiar desde casa, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el arte, las industrias culturales, en fin. Ahí ustedes tienen la mayor libertad. Yo sé que eso también siempre implica un problema. Para eso está el docente, se comunican conmigo y lo vamos definiendo. Pero desde ya vayan pensando qué aspecto, qué dimensión o qué acontecimiento puntualmente les llama la atención vinculado a esto que estamos viviendo de la actual pandemia, que pueda servir para poder desarrollar un ensayo. Este ensayo, como ven abajo en el formato, ahí, bueno, les paso los datos básicos del tipo de documento, hoja, letra, interlineado y demás. Es un ensayo que no es ni muy grande ni muy chico, ¿no? Va entre 2.500 y 3.000 palabras, sin contar la bibliografía, porque eso también suma caracteres y palabras. Lo vamos a medir en palabras. Ustedes en el Word, abajo a la izquierda, tienen una función que después cliquean, si no aparece inmediatamente, a veces aparece inmediatamente, pero si no ahí lo ven, que ven los caracteres con espacios, sin espacios, palabras. Medirlos por palabras nos permite que si van a utilizar, que también ven está valorado positivamente, fotografías, imágenes intervenidas, lo que pueden hacer, collage, superposiciones, trabajos con diferentes programas de diseño y que se trabajan sobre la imagen para expresar cosas o algún otro insumo gráfico, lo pueden hacer. Y no andemos ahí con la discusión de si son páginas o no son páginas. 2.500 a 3.000 palabras. Y esas imágenes pueden estar intercaladas, montadas con el texto, componiendo ese ensayo, ¿no?, junto con la escritura. Y no hay ningún problema en ese sentido. Y la fecha de subida del trabajo a la plataforma EVA va a ser una semana posterior, como fecha límite, ¿no?, a nuestra última clase, al cierre, ¿no? El lunes 6 de julio a las 29:59 horas. Van a tener toda esa semana, el fin de semana incluido, y el lunes entero, hasta el último minuto, para poder subirlo. Y ahí cierran el curso de ontología de la comunicación. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta presentación, esta primera clase. Nos quedan 3 más. Vamos a ahondar en todo lo que les planteé. Ya tienen entonces para trabajar junto con este video
el artículo de mi autoría, Atrevernos a pensarnos a nosotros mismos, como gran introducción a este pensamiento y especialmente a la perspectiva Foucaultiana, de una manera holística, integral y, bueno, aquellos que quieran acercarse a el afuera en el adentro, estética, nomadismo, multiplicidades, al libro entero, los invito a hacerlo, aunque sea hojearlo, buscar alguna sección que les parezca interesante, y les aseguro que les va a venir muy bien para poder seguir entendiendo y profundizando en todo lo que les voy a plantear, porque efectivamente es la base que tomo, es una síntesis bastante importante de todo esto que voy a compartir con ustedes. Bueno, seguimos en el próximo video, en la próxima clase.